Hola, buenos días o buenas tardes a todos los que vamos a comenzar este seminario de narrativa, de escritura narrativa, que vamos a dedicar específicamente en este primer módulo de 12 sesiones al tema del cuento, a la estructura narrativa, y dentro de la escritura narrativa vamos a hablar del relato corto o del cuento, en fin, como cada uno lo quiera llamar, cosas que ya iremos viendo a medida que avance en este seminario. Los vídeos, estos pequeños vídeos que voy a incorporar a la caja de donde ustedes podrán extraer los materiales de las distintas sesiones de este seminario, no apuntan más que a reforzar un poco, de una manera quizá con algunos ejemplos y un poco más amena, los contenidos que ya están expresados en los materiales teóricos que yo les envío, en los materiales documentales, pero bueno, nos sirve también para hacer un poco más de cercanía, por así decirlo, cosa que también van a poder hacer ustedes a través de la comunicación directa, ya sea que lo hagamos por Skype o por los chats, ¿no? Eso ya después, por supuesto, todo eso queda especificado dentro de la documentación que les envío en el curso. Decíamos que íbamos a hablar de escritura. Hablar de escritura, normalmente todos sabemos que la escritura es el sistema de signos por los cuales se puede dejar constancia de alguna manera o transmitir, hacer permanecer lo que es la comunicación humana, una comunicación que se viene dando desde el principio de los tiempos, que es una de las características de la condición humana precisamente. Ya en la escuela secundaria nosotros nos acordaremos que se dividía, la escritura era un elemento tan importante que hasta dividía, por lo menos en esa clasificación tradicional, a la prehistoria de la historia. La historia era precisamente cuando la comunicación entre los seres humanos podía empezar a ser conservada, es decir, plasmada en un determinado sistema de signos, uniforme al principio, en fin, hay muchas teorías al respecto. Pero bueno, entonces nos queda clarísimo que la escritura es un elemento que apunta a la comunicación humana, a la transmisión de la comunicación humana, y por supuesto dentro de esa comunicación también a una serie de elementos, sobre todo referenciales, ¿no? Cuando nosotros queremos decir mesa, señalamos la mesa y decimos mesa y escribimos ese signo mesa, ¿no? Simplemente la proferencia, como se dice técnicamente, la proferencia, que es lo que yo estoy haciendo, la cantidad de sonidos que yo, articulados, que hago para transmitir algo. Bueno, en este caso los signos que representan los distintos sonidos que se profieren y que se pueden ser transmitidos. Bueno, decíamos que la escritura tiene básicamente una función referencial, una función comunicativa, pero también tiene otra cantidad de funciones, de acuerdo a todas las funciones que tiene el ser humano a través de su comunicación. Una de ellas es la estética. ¿En qué se diferencia la estética del resto de la escritura, que podríamos llamar funcional? Bueno, no está tan claro. Podemos establecer, como todas las clasificaciones y como todas las taxonomías, no son precisas, exactas, definidas como cortadas a cuchillo. Hay elementos que se interseccionan, vamos a decirlo así, entre unas y otras. La escritura funcional, de todas maneras, podríamos definirla como la escritura que cumple una determinada función. En este caso, no la estética, que también es una función, lógicamente. Podríamos llamarla escritura documental, por decir de alguna manera, la escritura que nosotros podemos usar para escribir una carta, la escritura que podemos usar para hacer un contrato, para escribir una ley, para escribir un libro de historia, para explicar una teoría científica, en fin, todas las cantidades de funciones que ustedes se puedan imaginar. Vamos a dejar diferenciada aquí la función estética, porque hay un elemento que quizás, porque podrían decir ustedes, y yo creo que es verdad y tienen razón, bueno, pero un libro de historia tiene como objetivo fundamental el transmitir unos conocimientos, pero también puede estar mejor o peor escrito, es decir, también hay una función estética dentro de ese elemento. Entonces, la historia sería parte de la literatura. Hay quienes dicen que sí, ante todo hay quienes dicen que todo es literatura. Yo preferiría, por lo menos a fines prácticos, diferenciar ese criterio. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Desde mi punto de vista,
porque lo que tenemos que apuntar es cuál es el objetivo intencional de esa escritura. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo intencionadamente nosotros, los que ejercemos la escritura, la escribimos? Evidentemente, si estamos escribiendo un libro de historia, o estamos escribiendo un libro de ciencia, o estamos escribiendo una carta, o estamos escribiendo un contrato, estamos intentando en un caso transmitir unos determinados conocimientos, en otro caso transmitir una determinada legislación que nos obliga a determinados compromisos, en fin. Pero cuando lo hacemos en función estética, que es lo que creo tiene que llamarse con el nombre más específico de literatura, o sea, como arte, lo hacemos con la intención fundamental de generar una obra artística. Una obra artística es una obra que, aunque por supuesto me van a decir que las definiciones del arte hay miles, pero una obra artística fundamentalmente apunta a dar una sensación, a generar una sensación, a crear sensación creo que es la palabra más adecuada, porque la palabra sensación resume un montón de otras cosas, resume sentimientos, y no elimina tampoco la función referencial, porque a partir de señalar determinadas cosas a través de la escritura es como nosotros también podemos producir una sensación. Pero, por decir, si utilizamos unas determinadas palabras con el objetivo de explicar una teoría científica, aunque lo hagamos con bellísimas palabras, porque hay filósofos o hay científicos o hay historiadores que son auténticos maestros en el uso del lenguaje, pero la función básica de esa escritura que estamos haciendo es de carácter funcional, no es para crear una sensación y a través de esa sensación una serie de sugerencias, que es lo que implica fundamentalmente, aunque implica muchas otras cosas más desde luego, pero lo que implica fundamentalmente la función literaria, la función estética de la escritura. Yo creo que ese es un primer punto de partida, y también podríamos agregar, en todo caso, aunque también da lugar a debates como todos estos temas, la cuestión de si podemos decir que la literatura cumple un elemento ficcional. Bueno, eso ya sería entrar quizá en el terreno de calificar a la literatura, clasificarla en un sistema un poco más estricto. Desde mi punto de vista, yo creo que sí, que lo literario apunta a un elemento ficcional. Por eso no creo en eso cuando se habla de literatura de ficción y literatura de no ficción. Para mí no hay literatura de ficción y literatura de no ficción. Lo que es no ficción es una utilización funcional de la escritura, una biografía, por ejemplo, en fin, una historia, pero lo que es literatura siempre tiene el elemento de la ficción. Y cuando digo esto, fíjense ustedes, aún, porque por eso digo, el elemento intencional, aún cuando yo como escritor esté contando con pelos y señales mi propia vida, pero yo no esté diciendo voy a contarles, voy a hacer la biografía de mi vida, sino que yo estoy diciéndole al lector, yo estoy escribiendo una ficción sobre un señor que hace tales y cuales cosas y le pasaron tales y determinadas cosas. Resulta que ese señor, yo sé que soy yo y que todo lo que estoy contando es absolutamente lo que me ha ocurrido en la realidad. Pero existe previamente, y este es el otro elemento importante como punto de partida de lo que es la literatura, o sea, la función estética del lenguaje, existe una suerte de contrato previo entre el escritor, entre el autor y el lector, que determina que lo que yo estoy diciendo es o una biografía o una novela. Si mi libro está calificado, yo que soy el autor tengo que hacerlo, lo califico como novela, yo puedo estar contando estrictamente los pasajes más elementales y detallados de mi vida, pero es una ficción. Para el lector eso es una ficción. El lector no sabe absolutamente nada de mi vida. Si eso mismo, exactamente el mismo libro, yo lo califico como mi biografía, evidentemente es una escritura funcional. Yo les estoy contando mi vida, les estoy contando mi biografía. No estoy escribiendo una novela. Queda claro, eso hay muchos libros que juegan, incluso sobre todo a partir de las vanguardias y de finales del siglo XX, muchos libros que juegan permanentemente con ese juego de espejos de alguna manera. Pienso, por ejemplo, en Los desnudos y los muertos, uno de los
libros más interesantes de Norman Mailer, un escritor norteamericano que participó activamente de todas las luchas de la época de la guerra de Vietnam, en fin, y el libro, por ejemplo, Los de los Muertos, cuenta concretamente una de las marchas, la experiencia personal de Norman Mailer en una de las marchas contra la guerra de Vietnam en la década de los 60. Pero trenza también la historia que está poniendo todo el tiempo en escena esta diferenciación que hacemos. ¿Cuándo la literatura es ficción y cuándo no es literatura? O sea, no ficción. Pues bien, de acuerdo a cómo lo presentemos, de acuerdo cuál sea la intencionalidad del autor, más allá de que sean reales, absolutamente inventados o no los hechos que cuente. Vamos a partir de este punto de vista, de esta diferenciación, que si quedan algunas dudas me las plantearán ustedes a través de los correos electrónicos que vamos a ir manteniendo, y vamos a ir avanzando ya un poco más ahora en lo que es concretamente el género de la narrativa. Ahora volvemos. La cuestión de los géneros, vaya cuestión polémica y problemática. Ustedes saben que las tendencias actuales suelen considerar que la literatura es una sola. Es más, hay quienes consideran que todo es literatura, cosa con la que no estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo con que no existan los géneros en la literatura. Sí estaría en principio de acuerdo de que hay una labilidad muy grande, por decirlo así, y que no deberíamos crear taxonomías genéricas muy estrictas, porque en realidad la literatura apunta a una intencionalidad mayor. Pero sí, yo creo que por lo menos, como he dicho hace un rato, a efectos prácticos, porque aquí lo que estamos intentando es ir encontrando algunas técnicas de escritura, y para encontrar esas técnicas de escritura primero es importante saber qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos pretendiendo. Como todas las cosas, es bueno saber si se necesita un destornillador, un martillo o una pala, pero para saber lo que necesitamos primero tenemos que saber qué es lo que queremos hacer. Eso está claro. Entonces, este es el objetivo al que nos vamos acercando. Ya vamos a ir viendo las técnicas, las herramientas que nos sirven para mejorar o para producir nuestra literatura, pero primero vamos a ir apuntando hacia el ámbito de qué es lo que realmente queremos hacer. Y para eso sí que creo que son útiles las diferenciaciones o ciertas taxonomías entre los géneros literarios. Básicamente, bueno, dejemos el teatro de lado, que es muy específico, básicamente entre la poesía y la narrativa. Primero, para empezar, entre la poesía y la narrativa, ¿no? Que hay una diferencia. Y aquí también apelamos al tema de la intencionalidad del que declarábamos en el bloque anterior. También aquí el elemento fundamental es la intencionalidad y el establecimiento de ese contrato previo entre el escritor, el autor y el lector. Es decir, ¿qué diferencia? Hay quienes confunden narrativa y poesía con poesía y prosa como manera de escribir. Un amigo mío se reía diciendo, no, la poesía es fácil porque basta con que las líneas no lleguen hasta el final del renglón. Pues no. La poesía no se caracteriza porque las líneas no llegan hasta el final del renglón, y la prosa porque va todo seguidito. No. La intencionalidad de la poesía y la intencionalidad de la narrativa parten de puntos de vista diferentes. Cuando yo escribo poesía, lo que estoy intentando es eso que se llamó básicamente, y que a veces hasta se dice despectivamente, el sentimiento lírico. Yo estoy tratando de transmitirle a mi lector unas determinadas sensaciones, unos determinados efectos que le sugieran a través de unas imágenes, etcétera, que le sugieran algo, que le permitan al lector estar sintiendo, básicamente, de alguna manera, una serie de sensaciones y de sugerencias que le permitan construir o reconstruir, si así se quiere ver, en su propia mente unos contenidos que no siempre, porque como bien se dice, la literatura es indecidible, es decir, la literatura no tiene una sola lectura. La buena literatura no tiene una sola lectura.
Ya vamos a profundizar en este tema, pero volvemos al tema de la poesía. En la narrativa, ¿qué pasa? En la narrativa también queremos producir sensaciones, evidentemente, porque la literatura, o sea, el uso estético de la escritura es fundamentalmente para eso. Pero bueno, lo hacemos de distintas maneras, lo hacemos contando. Contar es la más antigua función probablemente de la escritura, ¿no? de la palabra, ¿no? Pero bueno, también habría que entrar en debate sobre si cuando se dice de los cuentos contaban oralmente, si la función era esencialmente artística, ¿no? Yo creo que esos cuentos en cierta forma cumplieron una función más de transmisión de saberes que de un objetivo estético. Pero bueno, no vamos a entrar tampoco en ese tema. Podemos debatir largamente sobre todos estos temas en los chats, en fin. A lo que iba es a que la idea que tenemos cuando nos planteamos la narrativa no es de si es todo seguido o no es todo seguido, es que se cuentan determinadas cosas con la idea de producir a través de esa narración, de la narración de unas determinadas historias, una forma de sensaciones diferentes que el de la poesía. La narrativa, aunque se escriba en primera persona, tiene una expectativa y una apariencia más objetiva. La poesía, aun cuando se escriba en términos de poesía narrativa incluso, hay un tipo de poesía que se llama poesía narrativa, es decir, se pueden contar cosas también a través de la poesía, pero el objetivo fundamentalmente no es contar la historia, sino producir unas determinadas sensaciones a través de la utilización de esa historia o de las palabras que se utilizan para esa historia. Hay poesía que no termina antes de que termine cada renglón, como suelen decir algunos, ¿no? Por ejemplo, lo que se suele llamar prosa poética es prosa, precisamente, o sea, es literatura escrita en prosa, pero que tiene la característica de apuntar a ese objetivo de producir una determinada sugerencia a través de la utilización de las imágenes y de las palabras. Y podríamos decir incluso que la poesía, la que estaba escrita en un determinado momento, en rima incluso, como el caso de la Ilíada, en realidad no cumple una función esencialmente poética, cumplía una función esencialmente narrativa. Contar una determinada historia épica, en el caso que la épica es de alguna manera el antecedente de la actual novela. ¿Por qué se escribía en rima? Bueno, en rima se escribía siempre al principio hasta los tratados científicos, porque era la única manera, cuando todavía la escritura no estaba difundida, porque no había imprentas, en fin, y todo eso, la mejor manera de que se pudiera retener precisamente esos contenidos. Entonces por eso se escribía en rima. Pero la función de la Ilíada no era fundamentalmente poética, sino, diría yo, narrativa. Aunque la verdad es que cuando uno se pone a escuchar la Ilíada en idioma original, con esa pronunciación y con esa cadencia típica del griego antiguo, bueno, vamos a ver si no cumplir las dos funciones al mismo tiempo, porque también se pueden cumplir las dos funciones al mismo tiempo. Bueno, decíamos entonces, tenemos ya un poco más distinguido a partir de la intencionalidad lo que sería el género narrativo y el género poético, pero también dentro del género narrativo vamos a encontrar más especificidades. Vamos nosotros apuntando hacia el objetivo de este seminario, que es el cuento o el relato corto. Entonces aquí nos aparecen dos elementos claramente diferenciados: el cuento o el relato. Hay quienes dividen cuento y relato. Vamos a hacer una entrada en ese tema, pero primero la novela, el cuento. Para muchos clásicos incluso, dicen la diferencia es un problema de extensión. El cuento es aquel relato que es aquella narración, porque ahora ya estamos hablando específicamente de narrativo. El cuento es una narración que se puede leer de una sola vez, de una sola sentada, dicen algunos clásicos. En cambio la novela es mucho más larga. Yo creo que es un error caracterizarlo así. Creo que la diferencia fundamental entre el cuento y la novela también está en un tema de intencionalidad y no de extensión. Fíjense ustedes que la novela narra una historia o muchas historias que se van entrelazando, a veces incluso ni siquiera llegan a entrelazarse entre sí mismas como historias. Piensen por ejemplo en Las Palmeras Salvajes, donde se cuentan dos historias diferenciadas, una por un lado, otra por el otro, donde en realidad
no llegan a tocarse nunca. Y sin embargo, claro, hay un clima común que es lo que hace que podamos ponerlo como parte de la misma novela. Pero se pueden contar muchas historias, se pueden contar una cantidad importante de derivaciones. El autor puede ir por un camino, pero de pronto toma una digresión y habla de otras cosas. Intercala. El género novela es un género precioso porque es un género con una amplitud de posibilidades que hasta poesía uno le puede meter. El cuento también le puede meter poesía, pero con otro criterio. La característica del cuento o del relato corto, como que para mí es lo mismo y ahora lo vamos a discutir si quieren, es que tiene unidad temática, es decir, hay cuentos que pueden contar dos historias o más, pero básicamente lo que importa en el cuento es la unidad temática, es decir, hay un tema a desarrollar y de ese tema no se aparta el buen cuentista y utiliza en la estructura del cuento que no le falte nada para que su narración pueda generar ese efecto, ese tema, resolver ese tema, y que no le sobre nada, que desvíe la atención de lo que el cuento intenta transmitir al lector. Centralizar en un tema. Esa diferencia, y no la extensión, es, desde mi punto de vista, básicamente lo que diferencia al cuento de la novela. La novela puede contar muchas historias, puede derivarse, puede tener una cantidad de recursos aleatorios, por decirlo así. El cuento apunta al desarrollo de un tema, no de una sola historia, porque hay muchísimos cuentos que entrelazan historias. Estoy pensando, por ejemplo, incluso Todos los fuegos del fuego, uno de los más famosos cuentos de Julio Cortázar, no solo cuenta dos historias, sino que ni siquiera las entrelaza anecdóticamente. Son dos historias totalmente diferenciadas, pero que están regidas ambas por un mismo tema central que se da alrededor del fuego precisamente y que es lo que las convierte en una historia unitaria pasible de ser un solo cuento. Quedaría por decir, antes de empezar a profundizar más ya específicamente en el cuento, que hay quienes diferencian entre el cuento como una construcción clásica muy cerrada, con lo que se suele decir principio, medio y final, etcétera, etcétera, y al relato como una cosa más difusa, como incluso lo que el realismo del siglo XIX denominó tranche de vie, es decir, un sector, un pedazo de la vida transmitido, contado, relatado, narrado, sin una estructura cerrada y temática. Yo diría que podríamos en principio meter todo eso en la categoría de cuentos sin hacer tantas estrictas diferenciaciones. Vamos a hablar de esas diferenciaciones ya cuando empecemos a profundizar en las distintas técnicas y las distintas maneras de construir una estructura narrativa cuentística en este caso. Huelga decir que si profundizamos un poco, un ejemplo que pongo yo siempre, una de las novelas consideradas, digamos, una de las mejores novelas cortas de la historia de la literatura, que es, por ejemplo, El viejo y el mar de Hemingway, desde mi punto de vista, es no una novela corta, sino un cuento largo. Ahora vamos a empezar a profundizar ya en elementos que tienen que ver con la construcción, con la estructura y con esa temática tan específica que vamos a abordar, que estamos abordando en este primer seminario, que es el cuento. Bueno, después de tomar unos matecitos para calentarme un poco en esta mañana un poco desapacible que tenemos aquí en Londres, vamos a seguir hablando del cuento. Me quedé un poco con la sensación, al terminar el bloque anterior, de que había un par de cuestiones que quizá había que especificarlas un poco más. Me refiero a la diferenciación entre asunto y tema en una narración, tanto en la novela como en el cuento. Voy a tratar brevemente, aunque vamos a hablar mucho de este tema, pero vamos a tratar de especificarlo brevemente porque decíamos que lo fundamental del cuento es que tenga unidad temática y quizá eso no quedó del todo claro. Cuando hablamos de asuntos pensamos en la historia, sea de una novela o de un cuento, es decir, ¿qué es lo que va a pasar? ¿De qué habla el cuento? ¿De qué, cuál es la historia que vamos a contar? Al margen de la estructura que utilicemos, los personajes, que sea ya otra cuestión más, pero
¿Cuál es la historia que vamos a contar? Y cuando hablamos de tema, no hablamos de la historia en sí misma. La historia que vamos a contar está contada para desarrollar algo más profundo, más que está en otro nivel que nosotros queremos comunicarnos con ese lector, que es un tema. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, estamos contando la historia que sea, pero en realidad lo que queremos nosotros es referirnos a lo difícil que es el amor en tiempos del cólera, vamos a suponer. Ese es el tema. Para contar ese tema, que es el objetivo de nuestro cuento, de nuestro relato o de nuestra novela, a partir de allí nosotros utilizamos una historia, utilizamos unos personajes, utilizamos una estructura, utilizamos una cantidad de herramientas que es precisamente de lo que vamos a hablar durante este seminario. Y brevemente también, antes de terminar esta primera sesión, quería que nos introdujéramos ya en un tema que vamos a tratar detalladamente a partir de la segunda sesión, pero que quiero que vayamos adelantando. El tema de las diferencias claras que hay que tener aquí en la cabeza, o aquí, o donde uno quiera, con lo que uno escriba, sobre la diferencia que existe entre los distintos roles que se cumplen dentro de del texto de un cuento, de la escritura de un cuento. Hay alguien, yo o ustedes, que se propone escribir algo, una narración, un cuento, vamos a decir. Ese alguien es el autor. Yo soy el autor del libro de cuentos, por ejemplo, Ser feliz siempre es posible, que está a punto de salir a la venta. Ustedes son autores o se plantean ser autores de unos determinados cuentos, de unas determinadas historias, de unas determinadas novelas. Luego existe en el texto, el autor está siempre fuera del texto. El autor es una persona de carne y hueso. El autor soy yo, por ejemplo. Pero yo escribo un determinado cuento y ese determinado cuento lo cuenta alguien, pero no lo cuento yo. Lo cuenta alguien que está dentro del texto, una voz, un lugar que se asume dentro del texto, y ese es el narrador. El narrador que puede o no, es decir, quien asume el lugar, el rol del que cuenta la historia. El narrador puede ser o no incluso un personaje de esa narración. Por ejemplo, historias clásicas. Desde el punto de vista generalmente utilizado en las historias clásicas, Tolstoy, en fin, Chekhov, escritas en tercera persona, donde hay alguien que nos está contando, desde su punto de vista, nos está contando esa historia. Pero no participa, no hay ningún personaje, mira como desde afuera, como Dios, ¿no? El punto de vista narrador omnisciente, que se llama, que lo vamos a desarrollar en la próxima sesión, no todavía ahora, esto es simplemente una pequeña introducción. Pero puede también estar el personaje que narra en primera persona, como aquel gran principio del túnel de Ernesto Sábato, de Ernesto Sábato, donde se presenta el narrador diciendo, estoy memorizando, pero yo soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a... ¿no? Ya incluso, fíjense qué genialidad, ya nos está contando el final, y sin embargo es el principio de la novela. Bueno, de esas cosas vamos a ir hablando. Lo hace en primera persona, pero ¿quién narra? El autor, que es Ernesto Sábato en el caso del túnel, que es el libro al que nos referíamos. No. El narrador es el señor Juan Pablo Castel, que está asumiendo el lugar de la narración. Hay otros tipos de narrador, por ejemplo, Sherlock Holmes. En Sherlock Holmes, ustedes recuerdan, digo porque es uno muy conocido, pero quizá lo que no recuerden es que quien cuenta la historia no es ni un señor que está por fuera contando lo que pasa, ni Sherlock Holmes en primera persona que dice esto y le dice a Watson que tal y cual otra cosa. No, fíjense ustedes, el narrador es Watson. Desde él se cuenta las cosas que le dice Sherlock Holmes y cómo
Eso tiene que ver, y ya lo vamos a ir viendo, porque claro, si el narrador fuera Sherlock Holmes, tendríamos que estar dentro de la mente de él y sabríamos antes que él o al mismo tiempo que él las cosas que él está descubriendo, y como es una historia de intriga, es bueno, técnicamente, que el narrador no pueda saber todas las cosas que sabe el protagonista que va descubriendo la historia, porque entonces nosotros nos enteraríamos de la historia sin ningún tipo de intriga, sin ninguna gracia, ¿no? Entonces, diferenciación fundamental en la que no hay que caer, entonces, y con esto vamos a terminar la primera sesión de nuestro seminario. Autor o escritor es una cosa, el narrador es otra. El autor es quien escribe la historia, está fuera del texto. El narrador es quien cuenta la historia, sea personaje o no, pero está siempre dentro del texto. Acuérdense esta distinción fundamental. El autor es una cosa, el narrador es otra cosa. Uno está fuera del texto, es una persona que se sienta y se pone a escribir. El otro está dentro del texto. Es alguien que participa de los puntos de vista que se desarrollan internamente al texto y que cuenta la historia. No es el que la escribe. Cuando Cervantes escribe el Quijote, Miguel de Cervantes escribe el Quijote, inventa un narrador que no es Miguel de Cervantes Saavedra, es un narrador que dice: yo descubrí la historia del Quijote, no lo dice textualmente, pero no me acuerdo textualmente, yo descubrí la historia del Quijote en un viejo libro escrito por un tal Sidi Berengeli. Fíjense ustedes el sucesivo juego. Cervantes inventa un narrador que a su vez cuenta, como principio de la historia, que esa historia que él va a contar en realidad la sacó de un libro que tiene otro narrador, que es un señor que se llama Sidi Berengeli. Fíjense ustedes. Y estamos hablando de la primera, prácticamente la primera gran novela, no solo de la literatura española, sino de la literatura. Fíjense si será importante esta diferenciación clarísima que tenemos que hacer entre autor y narrador. Métanselo bien en la cabeza, porque este es el elemento fundamental a partir del cual podemos empezar quizá a ver la literatura de otra manera. Y es importante que veamos la literatura de otra manera cuando lo que lo planteamos es escribirla. Espero que esta primera sesión les haya servido y nos reencontramos dentro de una semana.